Hola, hoy hablaremos acerca del diagnóstico operacional como actividad del Seminario de Administración del Desarrollo de Sistemas. La administración es una de las ciencias con mayor impacto en las organizaciones. Por lo tanto, la administración cuenta con un proceso administrativo. Este proceso administrativo es dinámico y cuenta con una serie de fases. En las bibliografías se mencionan las etapas por separado. En la práctica, cada una de las etapas se desarrolla de manera simultánea. Cada una de estas etapas responde a una serie de cuestionamientos. Las etapas las dividiremos en fases teóricas o mecánicas y fases prácticas o dinámicas. Para las fases teóricas encontramos a la planeación. La planeación me permite a mí responder a las preguntas qué y cómo hacerlo. La organización me permite a mí responder a la pregunta quién y con qué. Para estas primeras dos etapas debemos de percatarnos que la planeación me permite a mí fijar en concreto el plan de acción que vamos a seguir, estableciendo cuáles son los principios, las operaciones y el tiempo para la realización del mismo. En este caso, la planeación requiere que los departamentos integren una serie de objetivos y en este plan vamos a saber cuáles son los medios para alcanzarlos. Por lo tanto, la planeación dentro de sus principios nos menciona que debemos de contar con objetivos precisos, que son las acciones concretas que voy a seguir, la flexibilidad, que son adaptarnos a esos cambios que no estamos tomando como predecibles o que van a ser cambiantes de acuerdo a un mundo cada vez más globalizado y cambiante. A su vez, una vez que tengo esos planes por separado, debo de incluirlos y de contemplarlos en un plan general. Y finalmente, que obviamente esos planes y esos objetivos sean realizables por la organización. Por lo tanto, dentro de las estrategias vamos a tener tres tipos. Las estratégicas, que son las enfocadas a los objetivos generales, las tácticas, que son aquellas de los planes específicos para los departamentos, y las operativas, que están enfocadas a los objetivos por colaboradores o los elementos humanos de la organización. Una vez que definí esos planes, debo de saber organizar qué van a ser, cuáles son las actividades necesarias que tengo que realizar para alcanzar esos objetivos. Hoy en día se trabaja de forma grupal y por lo tanto debo de definir cuáles son las funciones y quién va a ser la autoridad para supervisar a esos equipos con el objetivo de coordinar a las organizaciones tanto en el sentido horizontal y vertical de la misma. La organización se basa en métodos que me permitan a mí llevar a cabo las funciones de manera eficiente con el mínimo esfuerzo y que esto evite la lentitud o la ineficiencia y por lo tanto se mantengan los costos del proyecto, la productividad de manera alta y se evite la duplicación del esfuerzo y por lo tanto se delimiten bien cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores. En la organización debemos de tener presente los objetivos y los propósitos de la organización. Debemos de contar con un campo de acción que deben de seguir nuestros colaboradores, una línea clara de autoridad y responsabilidad. En este caso debemos de tener una unidad de mando que vean hacer evitar las confusiones y la ineficiencia que pueda haber con estas no definición de las funciones y de las autoridades. La coordinación, en este caso, llevar a cabo un apoyo y un equilibrio. Y finalmente, adaptarnos a las condiciones del medio ambiente. Una vez que he terminado con la parte teórica, vamos a pasar con la parte práctica. En la parte práctica, la dirección, vamos a ejecutar esos planes que llevé a cabo o que estoy diseñando las etapas anteriores a través de motivar, comunicar y supervisar a los colaboradores. En este caso, ya son funciones administrativas y esas funciones administrativas están encaminadas a que yo, como organización, logre cumplir esos objetivos generales. Por lo tanto,
debemos de supervisar de manera correcta a los subordinados, de, en este caso, contar con los canales de comunicación adecuados, de saber resolver problemas que pueden surgir durante este camino de gestión y finalmente saber aprovechar esos posibles problemas para generar nuevas estrategias y emprender diferentes alternativas. Ahora bien, durante el camino debemos de llevar a cabo controles y estos controles me permiten a mí saber en base a una medición cuáles son esos caminos que me permiten asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan y cuáles son las desviaciones que pueden ir surgiendo en este camino. Por lo tanto, al considerarse la última etapa del proceso administrativo, está ligada a la planeación porque esta me permite a mí reiniciar el proceso de planeación. Por lo tanto, en el control debemos de tener presente estándares que me permiten a mí guiar patrones precisos y cuantitativos, considerar algunas excepciones que pueden ser resultados no con base en el plan, sino que pueden ser algunos resultados distintos y tratar de analizarlos. Y finalmente, ese equilibrio que debe de haber entre las responsabilidades y las autoridades o la autoridad que se debe de ejercer en la realización del trabajo. Ahora bien, en cada una de estas etapas que vimos con anterioridad, debemos de cumplir con una serie de actividades, que en este caso en planeación vamos a contar con propósitos, que son los fines esenciales, que definen la razón del plan, la investigación, que consiste en investigar información relevante que me permita a mí generar mi plan a través de la relación con fenómenos que están pasando, y a su vez crear premisas, que es generar suposiciones a futuro, y estas dos etapas de investigación y premisas me permitirán a mí generar esos objetivos que espero obtener en un tiempo específico y por lo tanto en la vida real vamos a contar con objetivos a corto plazo, mediano y largo plazo. Y ahora bien, con mis objetivos debo de generar estrategias que son los cursos de acción que me van a permitir lograr esos objetivos. Y por lo tanto, una vez que tengo esos planes de acción, pues voy a generar políticas que van a orientar las acciones y a su vez con esas políticas voy a generar programas y procedimientos que son esas actividades que van a hacer que alcance yo mis objetivos. Y finalmente uno de los aspectos más importantes de la revisión es seguir un plan en términos económicos, enfocados a cumplir y no sobrepasar costos. En la etapa de organización vamos a generar la estructura que me permita a mí definir las funciones, las jerarquías y las actividades que debo de desempeñar. Y por lo tanto, a través de estas actividades las voy a sistematizar en actividades y recursos que necesito contemplar y adquirir en algunas ocasiones. También voy a asignar actividades y agrupar en departamentos las responsabilidades que tienen que desempeñar y finalmente definir cuáles van a ser los niveles de autoridad y responsabilidades o funciones de cada colaborador. Para la dirección, una vez que he definido esas funciones, jerarquía y actividad, necesito hacer un reclutamiento, selección e inducción de colaboradores para que mis colaboradores, una vez que estén integrados en el equipo, estén motivados, sepan conducirse e impulsar esas acciones para cumplir con los objetivos. Finalmente, debo de saber comunicarme bien con el equipo a través de transmitir la información de forma correcta y finalmente que estos equipos sepan los órdenes y las autoridades y las supervisiones para el cumplimiento de las acciones. En la etapa de control lo dividiría en tres tipos. El control en comportamiento enfocado a definir y evaluar el desempeño de los colaboradores con mira a obtener resultados y asegurarnos de que cuenten con las habilidades y sobre todo que estén motivados en el trabajo. En el financiero me va a permitir a mí mejorar esos controles financieros, tratando de evitar los gastos excesivos y por lo tanto también que la empresa se encuentre en una estabilidad financiera. Finalmente, en producción, debo de ser capaz de producir de forma eficaz y eficiente y esto lo llevo a cabo con una correcta mantenimiento, la calidad de los productos y las operaciones productivas. Ahora bien, una vez
que conozco esto, debo de llevar a cabo diagnósticos organizacionales. Y los diagnósticos organizacionales me permiten a mí, a través del uso de métodos y técnicas de investigación, analizar a la organización con un propósito de investigación o intervención. Y esta intervención o investigación me permite a mí guiar y diseñar acciones de cambio y transformaciones organizacionales. Y con estas transformaciones o cambios o acciones de cambio, yo puedo buscar obtener beneficios a corto o mediano plazo de acuerdo con la situación en la cual se encuentra la empresa. Y esto viene enfocado a que vivimos cada vez en mundos más globalizados, con más cambios constantes, y que la empresa deba de ser capaz o deba de tratar de analizar comparativamente las diferencias que existen entre las áreas de la organización y tratar de replicar las buenas prácticas y los demás departamentos. Como último, me gustaría resaltar las referencias anexadas en el trabajo, que son la presentación electrónica, seminario de administración de desarrollo de sistemas del Dr. Flores, el artículo científico, el qué y el cómo del diagnóstico del sistema de información gerencial, y finalmente el libro electrónico Fundamentos de Administración de Salgado Benítez. Muchas gracias por su atención.